Dios le bendiga, amada juventud. Bienvenidos una vez más a un podcast auspiciado por el Departamento de Educación Cristiana AJEC Región Sudeste. Tenemos un tema muy importante y excitante para discutir, así que les invitamos a mantenerse en sintonía, ya que sabemos que lo que se va a estar discutiendo será de bendición y también de uso práctico para especialmente aquellos líderes, ¿verdad?, que están ejerciendo y aquellas personas también que en un futuro se encuentran, así que no importa cuál sea lo que Dios está haciendo con ustedes en el momento, ya sea que estén sirviendo como líderes o no, manténganse en sintonía porque todo va a ser de bendición, ya sea para ahora o en el futuro. Y quisiéramos, antes de comenzar, darle la bienvenida a los que nos están acompañando en este podcast. Tenemos por aquí a nuestro hermano Ángel. Dios lo bendiga, mi nombre es Ángel Díaz, soy colaborador de AJEC Educación Cristiana. Amén, muchas gracias Ángel. Y también tenemos por aquí una invitada muy especial, Rocio Maris. Rocio Maris, bienvenida. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y quisieras decirnos un poquito acerca de ti. Amén, Dios les bendiga. Mi nombre es Rocío Maris, pero todos me llaman Rocío, o me pueden decir Rocío aquí. Yo soy la presidenta de jóvenes de mi iglesia, en Iglesia Pentecostal MI de la Fortune Road, que pastorea el reverendo Juan Evangelista Ruiz. Ahí estoy liderando como presidenta en este momento. Amén, qué bueno, qué bueno. De verdad que es un honor tenerte con nosotros en esta mañana. Y bueno, pues entonces, ¿qué es lo que vamos a estar discutiendo en este podcast? Eh, Vamos a estar hablando acerca del tema armonía en el liderazgo, cultivando la unidad entre los siervos de Dios. Y para que tengan una perspectiva acerca de las cosas que se van a estar discutiendo a través de este podcast, eh, una de las preguntas cruciales que tenemos que hacernos es l- ¿por qué es importante la armonía entre líderes en el ministerio cristiano? Y algunas de las cosas que se van a estar tocando para ir desarrollando esta temática es que vamos a explorar modelos bíblicos, principios espirituales y caminos prácticos hacia la unidad del liderazgo. Así que, sin más preámbulos, vamos a comenzar a discutir, ¿verdad?, a fondo Amén. estos temas para que así nosotros podamos entender eh, cómo es que podemos lograr eso en el Señor. Y como la primera parte que vamos a tener es el fundamento espiritual de la armonía. Mm. Y básicamente, ¿por qué es importante el fundamento espiritual de la armonía? Bueno, en parte, la armonía entre líderes comienza con la humildad y carácter piadoso. Y una de las preguntas que nos podemos hacer es, ¿qué virtudes hacen posible la armonía? Y por lo menos desde mi perspectiva, yo entiendo que la armonía es algo que tenemos que buscar todo. Y como vamos a ver más adelante, porque estas cosas van a hacer que nosotros progresemos no solamente en nuestra vida espiritual, sino también lograr cumplir con la misión que Dios nos ha dado. Pero virtudes que son importantes para nosotros tener para así cultivar la armonía, cosas como el carácter, que tengamos un carácter como el de Cristo, Amén. bien importante el fruto del Espíritu, nosotros tener una vida espiritual sólida. Y cuando nosotros tenemos una vida espiritual sólida, automáticamente va a comenzar a fluir esa unidad, va a Claro. comenzar a fluir la armonía. Y quizás de repente puede que haya la ocasión, ¿verdad? Espero que no pase. Pero sí, ¿verdad? Sí existe la posibilidad de que quizás no todos estén en el mismo, eh, con la misma madurez espiritual, ¿no? Ujú. Entonces, no solamente es muy fácil cuando todo el mundo está en la misma madurez espiritual, ¿verdad? Que todo fluya. Pero muchas veces los retos dentro del liderazgo vienen cuando, ¿verdad? Quizás no todo el mundo está. Entonces, esa persona que sí está y tiene la responsabilidad, ¿verdad?, de llevar a los otros a ese nivel espiritual, ¿cómo entonces deberíamos actuar y comportarnos? ¿O qué cosas podríamos hacer de acuerdo a la palabra para alcanzar eso? No sé si nuestro hermano Ángel por aquí tiene algún comentario en cuanto a esto. Bueno, yo quería solamente hablar sobre esa pregunta que hiciste al principio. Ujú. ¿Qué virtudes hacen posible la armonía? Bien, simplemente los virtudes de los frutos del Espíritu Santo. Ujú. Esos son los frutos críticos para ser líder, para ser un cristiano, sin posición, sin nada, solamente que
ser un cristiano ya lleva esos frutos, ¿verdad? ¿Y cuáles son los frutos? Amor, paz, bondad, fe, mansedumbre, lo que estábamos hablando. Exacto. Ujú. So, imagínate esto. Llega a la iglesia, le preguntan, ¿quieres ser líder? ¿Ok? Y después tú mismo estás diciendo, ok, yo reflexionando, yo tengo los frutos del Espíritu Santo. Si tú dices, ok, yo puedo amar a la persona, pero yo soy bien rápido para irarme. Ujú. ¿Cuáles son los frutos necesarios? Si tú eres una persona que es un líder que se irá bien rápidamente o no tiene ese mansedumbre, debe bregar en eso. Ujú. Porque Dios cualifica a las personas que no son cualificados para ser el ministerio. Amén. Eso es lo que yo he aprendido en los años míos. Cualquier persona que se arrepiente y se convierta a Cristo, Dios puede convertir en un líder. Amén. ¿Ok? Amén. Eso es algo que yo quiero dejar claro. Porque para ser líder, las cualificaciones no tiene que ser que estudiaste en seminario por años o estudiaste en esta escuela secular. Tiene que ver con la obra en que Cristo hizo en nosotros. Ujú. So, primera cualificación que yo puedo entender, ¿cuáles virtudes? Bueno, tiene que ser salvo. Si no eres salvo, no puedes ser líder. Número 2, los frutos del Espíritu. Y en cuanto a la humildad en las relaciones entre líderes, yo quiero preguntarte sobre cuán importante es esa humildad entre los líderes. ¿Cómo tú puedes bregar cuando tienes un liderazgo que tiene un pocos problemas en cuanto a ese carácter fuerte, quizás? Ujú. Yo pienso que incluso hasta yo, porque yo tengo que ser sincera, yo estoy bregando en eso, pero muchas veces me molesto rápido, como tú dices, o a veces no pienso lo que digo. Entonces, yo pienso que la mejor manera de poder ser humilde es simplemente buscar ser como Jesús, ¿me entiendes? Yo creo que es importante siempre recordar que, digamos, yo soy la presidenta, pero no voy a dejar que mi posición opaque a los demás en el liderazgo. Yes. O sea, no es como que yo soy la presidencia y tú eres el vocal, yo tengo la oportunidad o yo puedo faltarte respeto, porque eso no es así. Al fin y al cabo, todos somos líderes, que eso es algo que nosotros intentamos hacer en mi directiva, ¿sabes? Yo entiendo que yo soy la presidenta, yo entiendo que tú puedes ser el secretario, tú puedes ser el tesorero, pero vamos a intentar vernos como líderes, no como posición. No te quiero ver como tú eres el tesorero, quiero ver como tú eres un líder más que está en la directiva, ¿me entiendes? Yo creo que eso es muy importante. Y algo más que yo quería añadir sobre eso, ese tema es de suma importancia. Yo leí una vez esta filosofía o esta idea. Si yo soy un líder, un presidente, mi techo va a ser el piso para los otros líderes, ¿me entienden? Ujú. Mi techo, lo que yo logro, lo más alto que yo llego, eso va a ser esa fundación para los otros líderes, para pisar encima de mí, para alcanzar hasta más. Wow. Ujú. Eso es lo que yo creo que es la suma de ser líder, es servir, ¿verdad? Ujú, Como ujú. Cristo sirvió a los otros, nosotros tenemos que humillarnos para servir uno a los otros. Si tú llegas a un presidencia o a ser líder, empezando a decir, ok, yo estoy aquí, yo mando aquí, tiene que, someter, tiene que ser en esta palabra, y tú no estás sirviendo a los otros. ¿Cómo los otros líderes van a respetarte a ti si no estás sirviendo? Claro. Si Jesús, el más poderoso en el mundo, en el universo, los humilló hasta ser humano, desde el trono para llegar hasta la tierra, se humilló él mismo en forma de hombre, fue crucificado, fue llamado los nombres más horribles en el mundo, fue castigado, fue torturado, Ujú.
Él, Dios, hiciendo eso, no teniendo, ese pride, no teniendo eso, sino manteniéndose humilde durante todo este proceso, ¿cómo nosotros podemos decir y aprovechar la posición de nosotros para echarse en otro, diciendo, ok, yo soy esto, tiene que ser Claro. esto, yo soy esto? Ujú. Si Cristo no hizo eso, nosotros no debemos seguir esos pasos. Y eso es mi... Sí, Ya, no, Sí. un ejemplo también Ujú. respecto a lo que le estaba Amén. hablando es cuando Jesús hace el lavado de pies, Yes. que eso es algo muy Sí. importante también. Eso es como que te pones a pensar y es como que Jesús literalmente se puso a lavar los pies. Entonces, si te pones a pensar, yo debería hacer lo mismo e incluso hasta más, con los Ujú. ejemplos que tú estabas mencionando. So, solamente quería No, hablar. ese es un buen punto para que siga Y yo quería añadir algo para que yo quiero escucharte de los dos, de ambos. ¿Cómo nosotros, como líderes, cómo nosotros podemos lavar los pies de los otros líderes de nosotros? Yo quiero aprender un poco sobre cómo nosotros podemos servir a otros en maneras prácticamente, porque esto es el tema. Yo quiero aprender de lo que la Biblia me enseña y vamos a cubrir eso, pero yo quiero aprender cuál es el práctico, cómo yo puedo aplicar estos verdades para ser un líder hasta mejor. So, la pregunta es, ¿cómo yo puedo lavar los pies de mis otros líderes? ¿Cuáles son maneras prácticas para hacer eso? Sí, eso es una muy buena pregunta. De hecho, yo iba a hacer una pregunta si no lo Nice. hacías tú. Qué bueno que estamos, ¿verdad? Que el mismo espíritu. Pero uno de los aspectos interesantes en cuanto, o sea, ¿por qué Jesús tuvo que lavar los pies a los discípulos, no? Y pues, quizás como era una práctica común, ¿verdad? En aquellos tiempos, quizás, ¿verdad? No había un carro donde quizás pudiéramos, ¿verdad? Viajar largas distancias Ujú. de un lugar a otro, ¿verdad? Y mantener nuestros pies limpios. Y pues quizás, ¿verdad? Se ensuciaban con el polvo, ¿verdad? Del camino, quizás otras cosas. Si había llovido, pues estaba, ¿no? El lodo, posiblemente había que cruzar sobre eso también. So, significa que cuando Jesús decide lavarle los pies a los discípulos, eh, Él está atendiendo una necesidad en sus Ujú. discípulos, ¿verdad? Ujú. Y era en este aspecto, en cuanto a limpieza, ¿verdad? E higiene. No Ujú. porque quizás ellos mismos no se preocuparan de eso, sino pues porque recientemente llegando a un lugar, ¿verdad? Y habían atravesado, ¿verdad? Una distancia donde tuvieron que caminar, pues por eso era que había que hacerlo, ¿no? Pero Jesús está atendiendo entonces una necesidad en ellos. So, una de las maneras en que lo cual nosotros podemos, eh, de una manera simbólica, ¿verdad? Lavarle los pies a... Que de hecho, nosotros hacíamos servicio, ¿verdad? O yo he estado en servicio donde Literalmente. si Eso literalmente se sucede. hace. Yup. Hacemos, sí, Exacto, claro. sí. Yo pienso que eso es algo que. Y he visto en esos servicios las personas que no se hablaban antes comienzan a llorar, Ujú. comienzan Ujú. a sanar esas heridas. Ujú. Quizás es que el Mm. ofendido va y le lava los pies y Dios comienza a liberar. O sea, Ujú. que simplemente de la manera más práctica posible hacer eso ya comienza a crear liberación en las personas. Pero si de repente, obviamente, no todo el tiempo vamos a estar, ¿verdad? Quizás lavando los pies de alguien más, pero en un aspecto más simbólico, si nosotros podemos encontrar aquellas personas que trabajan con nosotros, alguna necesidad en ellos en los cuales nosotros podamos ayudarlas. eh, y necesidades vienen en un sinnúmero, ¿verdad? De formas y de colores. Ya sea una necesidad, algo como fortaleza espiritual, necesitan palabras de apoyo, Ujú. algún consejo, están atravesando por algo, muchas maneras, ¿verdad?, que se pueden presentar en lo cual nosotros podemos servir a esas Ujú. personas que trabajan con nosotros y de esa manera nosotros poder eh, tener y atender esas necesidades que ellos tienen. Así como Jesús atendió a la necesidad, ¿verdad?, que tenían estos discípulos de lavarse los pies para ellos estar limpios, ¿verdad? Pues entonces, si nosotros podemos atender la necesidad de alguien más, creo que de esa manera también sería una perspectiva diferente de cómo lavar sus Ujú. pies. Y creo que yendo en el mismo pensamiento de lo que es la necesidad, no solamente intentar cubrir o intentar facilitar la necesidad de las otras personas, sino también en nosotros como líderes también. Muchas veces nos creemos, yo soy líder, soy yo, voy a batallar mis problemas yo sola, ¿me Ujú. entiendes? Como que no,
yo como presidenta de jóvenes, por ejemplo, no le voy a decir a mi secretaria o a mi tesorero, estoy teniendo un problema, ¿me entiendes? Porque queremos pensar que como somos líderes, somos perfectos. Y yo creo que eso es muy importante porque a mí me ha pasado, ¿verdad? En estos 5 meses que llevo siendo la presidenta, mismas personas de mi directiva han venido donde mí a decirme, Rocío, ¿estás bien? Te siento como que estás un poquito off, ¿me entiendes? Y el hecho de eso, ellos están cubriendo mi necesidad, ¿me entiendes? Y yo tengo que aceptarlo, es verdad. Estoy un poquito off, gracias por dejármelo saber, gracias por orar por mí, ¿me entiendes? Eso, el hecho de cubrir la necesidad no solamente entre los demás, pero también entre nosotros como líderes. Reconociendo, ¿verdad? Que somos humanos. Cuando nosotros observamos gran líderes, ¿verdad? Caer, ¿verdad? En pecado, en algo que suceda. Nosotros como humanos y líderes lo chocan, ¿verdad? Pero hay algo que yo he aprendido de estas ocasiones. Nosotros somos nada sin Cristo. El posición, el logro, la educación, la posición del trabajo, eso no sirve para nada en cuanto a la eternidad. Porque todo eso va a caer, todo eso va a morir y lo que se permanece es la verdad de Dios, el evangelio de Dios y el obra que Él ha hecho en nosotros. Si nosotros entendemos de que somos humanos, frágiles, que no somos nada sin Cristo, cuando nosotros podemos reflexionar en eso cada día, esas tentaciones de andar diciendo, ok, yo soy líder, yo no puedo enseñar ese weakness, que yo tengo que ser firme, fuerte en todo momento y yo no puedo confesar mis pecados. Cuando llega eso es un peligro, porque lo que tú estás haciendo es isolating, estás separando de la iglesia. Sí. Cuando tú separas de la iglesia en intimidad, ¿verdad? Eso es un gran peligro. Eso es cuando las cosas, los tragedias ocurren, cuando los pecados empiecen a agarrar esa persona porque no están junto con la iglesia. So, siempre ese consejo que yo tengo a los líderes es, recuerda, confesa sus pecados o por lo menos pregunta a los otros líderes, ok, yo necesito ayuda, ora por mí, por favor. Exacto. Sí. Lo mínimo es decir, ok, yo batallo con lo que tú estás batallando, yo sé lo que tú estás pasando por. Ora por mí y tú vas a orar por mí también. Yo voy a orar por ti y viceversa. Y eso es el consejo que yo tengo. Sí. No, pero sí, muy bueno porque de verdad, una de las estrategias que el enemigo usa, ¿verdad? Antes de comenzar, o por lo menos para comenzar el proceso de tratar de destruir a alguien, es eso mismo, es el aislamiento. Exacto. Y el aislamiento puede venir de muchas diferentes maneras. Y qué bueno, ¿verdad? Cuando el Espíritu Santo, ¿verdad? Nos permite, ¿verdad? Entender, mira, te estás aislando. O como decía Rosemary, en el caso de que Dios permite, ¿verdad? A otras personas que vayan y acudan, ¿verdad? En su ayuda, ¿verdad? Y así entre todos, ¿verdad? Nos cuidamos porque se supone que esa sea la perspectiva que nosotros tengamos, ¿verdad? Como hermanos en la fe, de cuidarnos los unos a los otros. Pero muchas veces tenemos esa perspectiva de, porque quizás soy el líder, estoy a cargo, no tengo que enseñar mis debilidades. Y otra recomendación que tengo es, en el primer instante donde nosotros percibamos que nosotros de repente hay alguna debilidad, hay alguna falta de ánimo, en ese momento nosotros tenemos que recurrir rápido a la presencia de Dios y ya sea sacar días de ayuno, días de oración, porque eso es algo que no podemos permitir que siga tomando más dominio sobre nuestras vidas, porque entonces eso va a hacer que se propague más esa condición. So, alejémonos más del hecho de tener que aparentar de que no estamos pasando por situaciones difíciles y saquemos ese tiempo para meternos con Dios, fortalecernos. Entonces así, pues también, una vez que estamos fortalecidos, podemos no solamente llevar la obra a cabo, sino también fortalecer la otra, ¿verdad? Para seguir hacia adelante. Mira lo que dice Efesios 4, 1 a 3, dice, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis con es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, mira, soportando con paciencia los unos a los otros en amor,
solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Lo que ese versículo trae, aplica todo el consejo que nosotros estamos trayendo a la mesa, ¿verdad? Tenemos que cuidar uno a los otros, tenemos que bregar con uno a los otros con paciencia. En cuanto a la paciencia, yo tengo una pregunta sobre esto. ¿Cómo nosotros, como líderes, nosotros mismos, tú me estabas mencionando eso, cómo yo puedo crecer mi paciencia? ¿Cómo, cómo es el plan de que Dios, cómo trata a Dios en cuanto a la paciencia en la vida de nosotros? Yo tengo entendido de que Dios trae aflicciones, Dios trae pruebas, Dios Sí. trae diferentes dificultades para crecer esa paciencia. ¿Cómo ustedes como líderes han crecido en la paciencia o cómo podemos crecer en eso? En mi caso, es verdad lo que tú estabas diciendo, que Dios trae situaciones para nosotros poder crecer paciencia, ¿verdad? Yo creo que eso es algo que decimos, no preguntes por paciencia porque el Señor te va a dar, el Señor Sí, eso te es. va a dar situaciones para que en verdad crezcas paciencia. Yo pienso que es muy importante la oración, es muy importante. Señor, necesito paciencia, ok, pero ayúdame a poder crecer, ayúdame a poder obtener esa paciencia, ¿me entiendes? Santiago habla sobre eso cuando dice que cuides lo que dices, ¿verdad? Que eso es muy importante, y eso es tener paciencia, pensar antes de hablar. Sí. Creo que eso es algo que tenemos que desarrollar también, el hecho de saber cómo vamos a decir lo que vamos a decir, pensar siempre antes de hablar cuando estás comunicándote con cualquier persona y tener discernimiento. Siempre es importante tener esa relación y esa comunión con Dios para tú saber qué es lo que vas a decir y cómo lo vas a decir. Eso yo pienso que... No, eso es muy buen argumento. Y, ¿verdad? Cuando nosotros, ¿verdad? Por ejemplo, como yo estaba diciendo, de nosotros pensar bien las cosas antes de hablar, tener esa paciencia con uno mismo y, como yo decía, tener ese discernimiento, ese autoanálisis para nosotros poder examinarnos a la luz del Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Cuál es nuestra condición? Pero yo creo que no es coincidencia de que Pablo haya escrito, ¿verdad? En este versículo, soportando con paciencia los unos a los otros. Porque yo creo que si hay algo que yo he escuchado en las personas, ¿verdad? Dentro de la iglesia, es como que la área donde ellos más eh, tienen dificultades, ¿verdad? O el fruto del espíritu que quizás le da más trabajo es ese de la paciencia. Paciencia. Y es algo interesante porque cuando nosotros vemos y hablamos del fruto del espíritu, nosotros no hablamos de los frutos del espíritu, porque a pesar, sí, hay varios, esta mansedumbre, la humildad, ¿verdad? El gozo y todo esto, ¿verdad? Como Ángel había mencionado, pero son uno. O Yeah. sea, a mí me gusta entender el fruto del espíritu como un fruto o multicolor o multisabor. O sea, es uno Yeah. solo, Ujú. pero ese mismo tiene todos esos componentes. Porque no puede ser líder y tiene amor, paz, bondad y está Y le faltando falta del otro. O mansedumbre y sea, faltando eso, exacto. claro. Entonces, hay muchas personas que entienden, bueno, yo tengo amor, pero paciencia no tengo. ¿Cómo es eso? Entonces, ¿qué significa? Que cuando nosotros identificamos una parte del fruto que no estamos bien, entonces también eso no debe ser un indicativo de la calidad de la otra parte del fruto que nosotros tenemos, cómo está. Ujú. Entonces, eso significa que, o sea, de acuerdo a la palabra, todos los frutos tienen que crecer a la vez. Entonces, digo, bueno, si me falta uno, pues quizás entonces yo no estoy tan bien en los otros frutos como yo entendí que Ujú. estaba. Porque todo fruto es conectado uno a los otros. Exacto. El amor, yo no puedo tener amor a mi hermano si yo no tengo paciencia. Yo no puedo tener gozo sin paz, ¿verdad? Yo Ujú. no puedo tener esos frutos porque todos son conectados unos a los otros. Si podemos pensar de esa manera, cambia el asunto en Claro. cuanto a eso. Exactamente. Y exactamente, mira, un fruto siempre tiene que ver con el otro. No se puede tener uno sin tener el otro. Y lo otro es que, y como la Biblia dice, ¿verdad? Que Dios para dar paciencia a veces permite que vengan o pruebas, ¿verdad? O tribulaciones para Él desarrollar esa área en nosotros. Pero también cuando nosotros miramos, ¿verdad? En la palabra de Dios, la forma en que Dios opera, Dios trae estas cosas, pero en realidad no es en sí, ¿verdad? Estas pruebas o tribulaciones las que hacen que el fruto se desarrolle,
sino lo que hacen es que nos hacen entender esas áreas donde nosotros tenemos necesidad de crecer. Claro. Y ahí es donde nosotros podemos, wow, Dios, o sea, y te lo hablo por experiencia propia, porque yo he estado en circunstancias, ¿verdad?, donde llegan estas pruebas, tribulaciones, y me muestran que yo estoy carente espiritualmente en ciertas áreas. Claro. Y ahí es donde yo tengo que ir en ayuno y oración delante de Dios y buscar a Dios para que el Espíritu Santo comience a trabajar con mi corazón. Y entonces yo voy, de repente me tiro en oración y de momento pues, llega el Espíritu Santo, comienza a trabajar con uno. Y el Espíritu Santo comienza a sacar del corazón cosas que yo no sabía que yo tenía dentro de mí. ¿Por qué? Porque todas esas cosas comienzan a manifestarse, depende de nuestra circunstancia. Porque si hay alguien, si tú quieres saber a alguien, su verdadera naturaleza, qué es lo que hay en su corazón, verlos donde hay problemas, verlos en momentos difíciles. Cuando se encuentran entre la espada y la pared, ahí tú vas a saber lo que hay verdaderamente en el corazón de alguien. En cuanto a la tema próxima, yo quería preguntar, los modelos bíblicos de colaboración entre los líderes. Sabemos de que en un equipo no... vamos a poner de esta manera. Somos el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Un líder, todas las personas debe ser el mano izquierda de Dios. Todo el equipo puede ser un pie. Todo el equipo puede ser solamente un parte del cuerpo cuando Dios dice que somos varios del miembro del cuerpo. La pregunta es esto: Dios usa equipos diversos para cumplir sus propósitos. ¿Cómo usted, como líder, puede identificar los fuertes y los the strengths and weaknesses en su equipo? ¿Cómo tú puedes identificar eso como líder para ejecutar y poner ese líder en el sitio más the best place that they can be at? Sí, eso es una muy buena pregunta porque primero, como tú dijiste, tenemos que partir del punto, si es posible, de que todos seamos pies, o todos seamos cabeza, todos seamos manos. Y la realidad es que para un cuerpo sano, sea funcional, necesita de diversidad de extremidades, ¿verdad? O quizás de diferentes partes del cuerpo. Porque de nada sirve, ¿verdad?, que un cuerpo sea todo cabeza y no tenga con qué moverse, no tenga con qué poder agarrar cosas. O sea que necesitamos, en términos, ¿verdad?, prácticos, personas que ejercen la función, ¿verdad?, de ser cabeza, otros de ser oído, otros de ser mano, otros de ser pies. Y el hecho de que, por ejemplo, quizás en el cuerpo humano, una de las áreas importantes podríamos quizás considerar que es la cabeza. Pero como esto se trata de llevar a cabo la misión de Dios, cuando se trata de ser práctico de esta manera, todas las partes del cuerpo se vuelven importantes. Entonces, no hay una más importante que la otra. Eso es importante. Sí, y es como que, o sea, el hecho de que de repente a alguien le toque ser cabeza, pero, o sea, si no hay alguien que sea mano para poder ejecutar la obra, pues entonces ¿de qué sirve todo? Claro. O sea, la obra no puede moverse si faltan algunas de estas áreas. Y también eso nos ayuda a valorar, ¿verdad? Porque quizás hay jerarquías de posiciones, ¿verdad? Por ejemplo, en una directiva quizás el presidente, vicepresidente, y en ese orden, pero el orden no determina la importancia de cada rol, ¿no? O sea, sí, claro, debemos de tener por lo menos una cabeza, ¿verdad?, que nos lleve en unidad, ¿verdad?, hacia una dirección, eso está bien. Pero tu parte es muy importante porque sin eso la cabeza no va a poder lograr hacer lo que Dios nos ha encomendado hacer, ¿no? Yo creo que es muy importante saber y reconocer que no todos somos iguales. Y probablemente tú tengas algo que yo no tengo. O yo tengo algo que tú no tienes. Al final, el propósito de una directiva o de tener varios líderes en una misma, unidos, right, para un solo propósito, es reconocer que podemos complementarnos entre sí. ¿Me entiendes? Yo pienso que eso también. Sí. Algo que yo he notado en cuanto al liderazgo es esto. Un líder que es sabio va a buscar personas mejor que él o ella para ejecutar las obras que él no puede hacer. Si tú tratas de ser un líder que hace todos los tasks, todo eso en su propia cuenta sin pedir ayuda, es un líder que no tiene sabiduría. Porque si Dios diseñó un liderazgo, ¿verdad?,
es con eso en mente. Hay personas que tienen más sabiduría, tienes más conocimiento en diferentes áreas. Y si yo siendo un líder no usa a las personas para en su propia área, yo no estoy siendo sabio, como la palabra de el obrero que fue dado de los talentos, ¿verdad? Uno sembró los talentos, ¿verdad? That the landowner gave them. El otro los guardó. El otro lo puso el dinero para trabajar. El otro lo puso el dinero en una cuenta para crecer y crecer y crecer. Después, cuando el Señor vino atrás para ver qué hizo los obreros, él habló sobre el obrero que no usó ese talento y lo guardó y lo puso en el sitio y lo regañó. Y a él que el obrero usó esos talentos para crecer y obrar y trabajar, él los dio un recompenso. Así es, nosotros como líderes debemos pensar que los otros líderes que están en el equipo de nosotros somos ese talento. Si yo no puse ese talento para trabajar y para hacer esa función, you know, Exacto, sí. Ujú. Sí. No, eso es un buen punto que tú traíste porque, inclusive, volviendo a la pregunta que nos habías hecho, ¿cómo nosotros podemos identificar eh, las debilidades, ¿verdad? Y fortalezas dentro de un equipo? Mucho tiene que ver con nosotros poder identificar exactamente quién tiene qué capacidades. yes. Porque como tú dijiste, bueno, si de repente yo necesito, ¿verdad? Hacer cierta labor o necesito llevar cierto proyecto a cabo y yo entiendo, ¿verdad? Que hay una persona que tiene más capacidades que yo para hacerlo, Exacto. pues si yo no uso esa persona y uso a alguien que quizás, o yo, que no tengo las capacidades que la otra persona tiene, ya eso se revela como debilidad dentro del equipo, ¿no? Pero Ujú, cuando yo ujú. pongo una persona que Dios ha preparado, porque, y no hay nada de malo con eso, porque, por ejemplo, cuando Moisés, Dios le manda a hacer el tabernáculo, Ujú. eh, Dios no le dio todas las habilidades a Moisés. Al Ujú. contrario, Dios le dio a otras personas sabiduría, como ser herrero, hacer Ujú. ciertos metales, hacer ciertas cosas. Ujú. Y son personas que por más que Moisés, ¿verdad? Estuviese, ¿verdad? Cerca de Dios, él nunca iba a poder hacerlo a nivel que Dios preparó a esas otras personas. Exactamente. Nosotros tenemos que hacer como Moisés, mirar, buscar por esas personas y cuando nosotros poseemos la persona adecuada o con las habilidades apropiadas que Dios les ha dado para la gloria de su nombre, entonces nosotros podemos hacer que el equipo esté, ¿verdad? En la fortaleza máxima Ujú. que puede estar. Y yo siempre, para aplicar este punto, yo siempre he pensado Jesús como Él delegó el trabajo del Evangelio a 12 jóvenes. Mira esto. Déjame ver, ok, en Marcos 3, 13 a 15 dice, después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él y estableció a 12, porque estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Dios, el creador del universo, vino a esta tierra, él teniendo el poder de ir a predicar a toda la creación, a toda la tierra, en vez de decir eso, Dios dio y delegó el privilegio de llevar el evangelio Ujú. a nosotros. Él empezó con 12 jóvenes. Ujú. Los discípulos eran jóvenes. 15, 14, 13, 18, 19, porque así era en esos tiempos en cuanto a las edades de los discípulos. Envió a jóvenes para ir al mundo para predicar. Si Dios delegó ese trabajo tan importante, como nosotros como presidentes, líderes, no podemos delegar los trabajos administrativos, los trabajos de cualquier trabajo a los otros líderes? Ujú. Si Dios confió en jóvenes hacer esa obra tan importante de llevar el evangelio, yo recalco, como nosotros como líderes, no podemos confiar en los líderes que estamos sirviendo para hacer su función y trabajo. Eso es Claro. mi reto slash consejo que yo Sí. tengo. ¿Qué piensan sobre eso? No, estoy muy de acuerdo con lo que dices. Nice. No, sí, exactamente. O sea, eso es un punto interesante porque, como estábamos hablando anteriormente, eh,
el no aprender a delegar quizás nos lleva a nosotros a hacer todo nosotros mismos, Ujú. lo cual nos va a llevar a estar exhaustos. Drenarnos, sí, nos Drenarnos. drenamos. Sí. Y en cuanto a ese tema, yo quiero tocar ese asunto de ese, se llaman de drenar, vamos a decirlo así. Un líder, yo soy cristiano, ¿verdad? Ustedes son cristianos. Amén. ¿Cómo nosotros podemos perseverar hasta el fin? ¿Cómo yo puedo ver un ministro que están ministrando por 90 y pico años, 80, 17, 13 años, 30 años, el ministro fielmente? Tú estabas mencionando de que su papá es ministro, ¿verdad? ¿Por cuánto tiempo lleva ministrando? Toda su vida. Él empezó, Toda su vida. bueno, él empezó como misionero a los 17 años. Ok. Si no me equivoco. Papá, por favor, no sé. Creo. So, desde los 17 años, él comenzó su viaje misionero Ok. junto con su papá, mi abuelo. Y desde ahí, él siempre quiso ser servidor. Él siempre ha sido servidor. Yo creo que eso es lo que él más me ha enseñado, siempre a servir. No importa, si no hay, vamos a servir como quiera. Creo que tenerlo a él de ejemplo me ayuda a mí a perseverar, a poder seguir hacia adelante. Porque es como que si él lo ha logrado desde que tiene los 17 años, Wow. entonces yo tengo que seguir también, olvídate de eso. El clave en cuanto a eso, solamente claro, el Espíritu Santo es lo que nos empuja para perseverar. Eso es el clave. Pero prácticamente, ¿cómo nosotros como líderes podemos servir sin cansar? ¿Cómo nosotros podemos seguir en este ministerio día tras día en cuanto a eso? Sí, no, y eso es un punto interesante porque como decía, ¿verdad? Que su papá es una inspiración para ella. Y es importante nosotros tener personas a quien nosotros podamos, ¿verdad? Admirar y que son de inspiración para nosotros porque, pues, básicamente eso nos enseña que es posible. Yes. Y se nos enseña que es posible, pues, cuando nosotros nos encontremos en situaciones, ¿verdad? Donde quizás nos sintamos cansados, bueno, pero si aquella persona lo está haciendo y lo logró, pues entonces significa que hay algún secreto, hay algo, ¿verdad? Que nosotros podamos hacer para nosotros también tener el mismo resultado. Yes. Y yo pienso que también, ¿verdad? Como Ángel estaba mencionando, que el Espíritu Santo, ¿verdad? Es fundamental en cuanto a empujarnos a nosotros, ¿verdad? A seguir hacia adelante, porque, por ejemplo, el simplemente hecho de nosotros venir a un servicio a la iglesia, eso es obra sobrenatural del Espíritu Santo, porque es algo del Espíritu. Si fuera por la carne, pues entonces nosotros no llegaríamos nunca. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hay varias maneras, ¿verdad? En cual nosotros, ¿verdad? Podemos quizás buscar la manera de cómo perseverar. Y yo pienso que es cultivar esa intimidad con Dios, porque es en esa intimidad con Dios, en la oración, donde Dios puede darte dirección, puede nutrirte con fuerza, puede renovarte. Claro, van a llegar momentos donde quizás nosotros tengamos que ejercer fuerza de voluntad, porque quizás no nos sentemos con el ánimo, ¿verdad? ¿Cuántas veces quizás estamos, por ejemplo, a mí que me toca traducir, ¿verdad? Los domingos en la iglesia, el pastor, y estamos, la verdad, que prácticamente todos los domingos ahí, y de repente uno está pasando por situaciones donde lo menos que yo quiero es treparme en el altar, yo solamente quiero llegar a la iglesia, sentarme en una esquina atrás y simplemente escuchar y recibir. Pero a veces, pues, quizás, ¿verdad? Por ese llamado o esas responsabilidades que Dios nos ha puesto, pues, hay uno y a veces yo siento, ¿verdad? Las piernas débiles porque emocionalmente no me siento bien. Y aunque Dios, ¿verdad? Siempre recompensa ese esfuerzo, pero tampoco es bueno nosotros estar corriendo en esa condición todo el tiempo. So, yo estaba viendo un ministro que hizo algo que me llamó la atención mucho. Y es que él publicó en sus redes sociales de que él se iba a estar tomando un tiempo del ministerio para dedicarse a la búsqueda de Dios. Y es algo como que me llamó mucho la atención porque él reconoce cuando quizás nos estamos quedando, ¿verdad?, sin gasolina. Y no porque quizás estemos en pecado o algo por el estilo. Es que simplemente hay momentos donde hay que volver y buscar en el secreto a Dios. Yes. Y estoy seguro que cuando él termine ese proceso va a venir con más poder, con más unción, ¿verdad? Con más gracia de parte de Dios y va a alcanzar mucho más de lo que él hubiese alcanzado si se hubiera quedado. Exacto. Claro. Porque en cuanto a eso, hay una tentación que maestros y pastores tienen
es esto. Leer la Biblia solamente para cumplir su deber en el ministerio. Solamente vamos a formar una enseñanza solamente porque toca. No porque yo quiero buscar o porque yo quiero enseñar o porque eso. Y a veces la tentación es solamente abrir la Biblia para eso y no buscar Dios y su rostro, pero sino solamente para cumplir eso. ¿Cómo ustedes como líderes um, pueden entender esa tentación? ¿Hay alguna solución en cuanto a eso? Yo como maestro y líder, yo estoy siempre haciendo el ministerio, siempre estamos ayudando, siempre estamos buscando. ¿Cómo nosotros como líderes puede evitar esa tentación de solamente cumplir las responsabilidades del liderazgo? ¿Y cómo nosotros podemos volver a tener esa pasión y ese amor por el ministerio? Sí, eso, muy buena pregunta. Básicamente, eh, muchos ministerios eventualmente terminan cayendo Ujú, porque, como tú dijiste, ellos estudiaban y hacían sermones, ¿verdad? Y estudiaban la palabra para predicar a otros, pero ya no se predicaban ellos mismos. mm, Ujú, ujú. Entonces, eso crea un problema porque nosotros somos llamados a crecer en todo tiempo en el Señor, ¿verdad? Hasta que alcancemos la estatura del varón perfecto en Cristo Jesús, ¿verdad? Hasta que Cristo venga. Pero, por ejemplo, en mi manera práctica de hacer las cosas, si de repente me toca preparar algún sermón o me toca preparar algún estudio, primero, ese sermón tiene que hablarme a mí. Cuando yo busco en la palabra, en la preparación para hacer el bosquejo, tiene que hablarme a mí primero. O si no, buscar la manera de yo aplicarlo a mi vida y examinarme para ver si yo estoy al nivel que me está ujú, Dios, ¿verdad? Poniendo para que yo le predique a otro. Puede que en el momento van a pasar dos cosas. Primero, o Dios te va a hablar para también arreglar partes en tu vida a través de la preparación de esa prédica y de la palabra en esa preparación. O segundo, tú mismo vas a hacer el autoanálisis y te lo vas a aplicar a tu vida a ver si estás, ¿verdad? Porque crea que estás ujú. firme, mire que no caiga, ¿no? So, para nosotros, ok, me vuelvo a analizar y encuentro que estoy bien, ok, pues entonces ahí podemos entonces después hacer que el sermón, cuando le prediquemos a otros, ¿verdad? Para que ellos también disfruten, ¿verdad? De ese análisis, así como Dios trató con nosotros. ¿Qué piensa? Yo creo que eso mismo, es importante saber y reconocer que uno no puede predicar algo que uno no vive. Ujú. So, en el momento en que tú estás haciendo eso, ya estás mal automáticamente. So, siempre es importante como que auto revisarse, como que a ti Igual, sí. mismo, como que, ok, em, ¿qué estoy haciendo mal o qué estoy haciendo bien? So, es importante siempre no predicar algo que tú no vives. Mm, Si tú no vives, no prediques. No me digas, yo no te puedo decir lee la Biblia si yo no estoy leyendo la Biblia. mm, O haz intimidad con Dios cuando yo no estoy haciendo intimidad con Dios. Como pastor, aunque yo no soy pastora, ¿verdad? Pero como pastor o maestros o líderes, debemos demostrar lo que nosotros estamos predicando y, mm. y viviendo todo el tiempo. Con lo que vivimos, tenemos que practicar lo Practicar. que hablamos. Yes. So, yo creo que así. Sí. ¿Cómo nosotros como líderes puede mantener ese nivel de excelencia? Yo estoy escuchando de que los líderes tienen que vivir lo que predican. Ujú. ¿Cómo yo puedo decir a mi equipo, ok, tiene que vivir de esta manera? ¿Cómo Ujú. yo puedo mantener ese nivel de entendimiento, esa armonía entre la misión de Dios, cómo nosotros debemos comportar? Porque hay varios equipos, siempre hay a veces problemas, dificultades que vamos a tocar próximamente, pero Ujú. ¿cómo nosotros podemos establecer ese nivel de excelencia entre el equipo de nosotros? Sí, buena pregunta. Básicamente, el fundamento de todo, buena obra, de cuán efectivo un líder Yes. es siempre su fundamento espiritual. Eso tenemos que comenzar por ahí siempre, porque cuando se debilita el fundamento espiritual de una persona y lo espiritual no está en orden, todas las cosas se salen de orden.
nunca vamos a poder vivir en la excelencia que Dios nos demanda si Yes. nosotros no tenemos eso. Por eso de repente vemos que cuando nosotros organizamos nuestra vida espiritual y estamos espiritualmente saludables, estamos fuertes, todo lo demás comienza a caer en su lugar. Y yo pienso, ¿verdad? Que la mayoría de los problemas dentro de la iglesia, no para ser exagerado, pero quizás más de un 90% se puede resolver si todos estuviéramos en el nivel espiritual donde se supone que estemos. Mm. Pero Ujú. ese ya sería el otro reto, ¿no? Porque pues sabemos que quizás eso no es una realidad que quisiéramos que pase, si Porque ser así, ima- pero Imagínate diciendo, ok, tiene que estar en este nivel, you have to force them to be the same no, spirituality. claro, No podemos, no hay hacer ninguna eso. manera. Por eso es que no es tan sencillo, o sea, No, lo importante es desarrollar un espíritu de crecimiento espiritual Ujú. entre los líderes. Sí. So, lo que yo te diría es ayuno y oración, sí, pero individualmente sí, pero también con tu liderato. Hmm. Crea ese hábito de ayunar con ellos, ya sea virtualmente, y el hábito de orar. Y no solamente no solamente antes de un evento grande, porque a veces lo hacemos así. Ujú. Vamos a hacer 3 días de oración porque se acerca el evento. Se acerca la campaña, se acerca el congreso, ¿verdad? Pero no es simplemente hacerlo por la campaña o el congreso. Vamos a ayunar por nosotros mismos. Vamos a ayunar por los demás, por los jóvenes, no solamente por un evento en específico. Eso es Yes. el hecho de crecer. Si queremos que todos estemos en ese mismo nivel de excelencia, ten tu intimidad individual, pero también apoya Corporalmente. a que lo hagamos también como líderes, Ujú. juntos. Y eso es interesante porque en la iglesia de nosotros empezamos un programa que se llama Mañana con Jesús. Wow. Cada miércoles a las 5 de la mañana nosotros levantamos para orar. Una lista de 10 oraciones y una enseñanza. Fielmente, un joven enseña y después los jóvenes oran. Ujú. Every Thursday, ¿verdad? Y nosotros empezamos hace ahora casi 2 años. Wow. Y nosotros vimos un crecimiento de la tendencia, un crecimiento bajo, pero siempre había algunos fieles que Ujú. estaban ahí y que no importando las circunstancias, el cansancio, dicen, ok, yo quiero acercarme a Dios. Y ese acto de yo siendo fiel a Dios, siendo ese ejemplo para los otros jóvenes, pienso que eso es algo que es la respuesta sobre eso. En vez de buscar el rostro de Dios cuando hay eventos, por ejemplo, convención ya viene, en vez Ujú. de decir, ok, yo quiero examinar mi vida, convención viene, yo voy a administrar, No, sí. ahora vamos, Sí, sí. vamos a Ahora, empezar a let's orar, a lock in now, ayunar, let's lock in let's now. lock in, No, sí, exacto. ajá, eso mismo. You know, en vez de decirle eso, por ejemplo, un research paper, en vez de locking in la semana o el día Right. antes, vamos a hacerlo el año completo y vamos a hacerlo en anticipación, Yes. porque Dios puede venir en cualquier momento. Ujú. So, ese evento nosotros debemos prepararnos. Claro. So, si queremos a lock-in por los conventions, si queremos agradecer a Dios en esos eventos, vamos a prepararlos para el gran evento que es el regreso de Amén. Cristo. Amén. So, eso es el clave en la vida y la urgencia de uno como cristiano. Él puede venir en cualquier momento. Nosotros no podemos decir, ok, un día después de esto, Cristo va a venir. Debemos estar sin mancha, como dice la Biblia. Y si nosotros estamos viviendo una vida así, que agrade a Dios, en ese nivel de búsqueda, en todas las áreas, además de la vida, eso viene en añadidura. El colegio, el trabajo y todo eso va en añadidura. Porque dice en Eclesiastés, todo es vanidad, vanidades de vanidades. Lo que importa, lo que dura es sirviendo a Dios y además viene. Ujú. So, en cuanto a enseñando su equipo, ¿verdad? Ok, viene un congreso de jóvenes, por ejemplo. Yo quiero que mi equipo
crece espiritualmente, estamos en el mismo nivel, en la misma dirección. A veces hay dificultades en cuanto a otros miembros, como estaba diciendo. ¿Cómo yo como líder, cómo yo puedo manejar los problemas que surgen a través de los años, a través de ocasiones? ¿Cómo yo puedo manejar esos problemas? Sí. Bueno, todo el que está, el que ha experimentado, ¿verdad? Quizás alguna posición de liderazgo, ¿verdad? No importa la que sea, o quizás aquellos que han estado cerca de líderes, y los que no han estado, pues que vayan conociendo, ¿verdad? Que siempre van a haber momentos donde van a haber conflictos, van a haber problemas. Ujú. Muchas veces estos conflictos y estos problemas va a ser quizás entre otros, con otras personas, ¿verdad? Con otros miembros. Quizás una de las situaciones más peores que podemos tocar quizás de repente es que haya división, ¿verdad? Dentro de un equipo donde quizás uno diga, no, pero hay que ir por este camino, y otro diga, no, pero hay que ir por el otro, y comienza, ¿verdad? Esa riña. O sea, ¿cómo nosotros podemos manejar la situación de una manera que no se fragmente más? Porque muchas veces quizás la intuición nos dice, no, pero es que Dios fue el que me puso a mí como líder y esta persona me quiere suplantar, la autoridad, ¿verdad? Que Dios puso, ¿verdad? Que Dios vertió sobre esa persona. Inclusive, hay que analizar las cosas, ¿verdad? Siempre desde ambas perspectivas. ¿Cómo no es como líder, ¿verdad? Quizás que es cabeza o líder que es de apoyo a otro líder, ¿no? Yo siempre he tenido en mente, ¿verdad? Como Dios, ¿verdad? Me ha permitido, ¿verdad? Y así también como he hecho con ustedes, de servir en posiciones donde tienes que ser tú quien lidere, ¿verdad? Ese equipo. Eh, Cosas que quizás te hubiese gustado que hicieran contigo y áreas donde tú sabes que quizás donde después te tocó servir a otro líder, que tú puedes implementar para hacerle apoyo para esa persona, ¿no? Y cuando me ponen en una posición, o Dios me permite estar en una posición donde me toca hacerle apoyo a otro líder, pues mi misión es poder apoyarlo en todo, ¿no? Porque esa fue la persona que Dios puso, ¿verdad? Sí, quizás tú tengas ideas que sean mejores o diferentes, pero si Dios puso a esa persona como líder, porque Dios quiere que esas sean las ideas que se implementen, ¿no? Ujú. Pues entonces yo tengo que unirme también en el espíritu con ese líder Yep. para entonces serle apoyo y serle, ¿verdad? ¿Cómo puedo ayudarte para que esa visión que Dios puso en ti sea cumplida, ¿no? Entonces, pero ¿qué pasa cuando entonces de repente hay división, ¿verdad? Quizás algo sucedió donde ambos quieren tomar caminos diferentes. Y un ejemplo que siempre traigo a memoria es cuando Moisés tuvo un problema con Coré. Coré quiso, ¿verdad?, rebelarse y dividir el pueblo en contra de Moisés. Y quiso, ¿verdad? No, Dios no solamente te llamó a ti, ¿verdad? Y comenzaron a surgir todas estas cosas, ¿verdad? Y algo Moisés hizo bien interesante. Y fue que Moisés no se puso, ¿verdad?, a discutir con Coré. Como decimos Mm. quizás en Puerto Rico, no se puso pica pico con él, ¿no? No hubo, ¿verdad? Eso. Moisés tomó una acción bien interesante y es que él dice que tan pronto el problema comenzó a suceder, él se fue de cabeza y postró su cabeza en el suelo y comenzó a orar a Dios, Señor, si Mm. tú hicieras algo diferente, ¿no? Y él comenzó a pedirle a Dios por intercesión para que Dios obrara ¿verdad?, en la situación. Y Dios lo hizo, ¿verdad? Es triste, ¿verdad? Lo que conocemos la historia, qué fue lo que pasó, pero Dios intercedió. So, cuando nosotros nos encontremos con situaciones de conflicto, es importante que vayamos a Dios siempre porque Ujú. Dios va a obrar de alguna manera u otra, ¿verdad? Porque la misión de Dios o el corazón de Dios es que haya restauración, unidad, Ujú. hermandad Yes. en un equipo, ¿verdad? Para que ambos puedan trabajar juntos Eso hacia una es. misma visión. Ujú. Yo creo que para también para añadir a lo que le estaba hablando, yo creo que es importante también saber cuál es nuestra mentalidad como líderes, ¿verdad? Nosotros como líderes no queremos que haya, se supone que no queremos que haya división entre Ujú, nosotros mismos. So, es cuestión de ver cuál es tu mentalidad, porque a veces es como que yo no voy a hablar con ella o yo no voy a hablar con él porque él lo hizo primero. Pues entonces tu pensamiento no está alineado, porque entonces tú tan siquiera estás buscando o tan siquiera quieres buscar una solución al problema. Mm. So, el hecho de pensar y analizar y ser humilde otra vez. Ok, yo no fui la que empecé o yo sí fui la que empecé, no importa. Igual es importante ir a donde esa persona y perdonar. ujú, Actuar con humildad todo el tiempo. Otra cosa, no andar hablando del problema con otras personas, ¿verdad? Chisme, ujú, ¿verdad? El hecho de, fulana o fulano me hizo esto y
me hizo sentir mal y yo no quiero ir a pedirle perdón porque él me lo hizo primero, ¿verdad? Red flags. Red flags. No estás en el pensamiento correcto. No quieres arreglar ese problema con esa persona. Que eso también es importante. Siempre actuar con humildad y hablar directamente con esa persona. Mira, me hiciste esto, no me sentí bien, yo te pido perdón, aunque yo no lo hice, y espero que tú me perdones si también hice algo malo. El hecho de resolver los problemas rápido. Antes de que se vuelva algo peor, ¿me entiendes? Claro, no, de verdad que es interesante porque, por ejemplo, eso me trae a colación en un versículo bíblico, Proverbios 13:10, que dice, ciertamente la soberbia concebirá contienda, mas con los avisados está la sabiduría. O sea, cuando estamos en humildad y siempre buscamos la manera de buscar la solución, aunque quizás nuestra acción en ese momento aparezca algo injusta, porque podemos decir, no, pero fue la otra persona que me lastimó, se supone que yo soy los que me pidan perdón o me busquen. O sea, tener ese corazón de buscar la manera de volver a restaurar, ¿verdad? Y poner nuestro orgullo al lado, cosa que se supone, ¿verdad? Que el Espíritu Santo va a ir trabajando, ¿verdad? Y removiendo nuestros corazones. Y en esa acción, como estamos tomando una acción que va de acuerdo a la perfecta voluntad de Dios y el corazón de Dios, y Dios obra de manera muy bonita, ¿verdad? En esas circunstancias. En cuanto a ese tema del conflicto, lo que yo puedo identificar, la forma es siguiente: oración, discusión, perdón. Ya, no hay más nada de eso. Claro. Y eso tiene que ser en un tiempo, a good sufficient time antes que se crezca el problema. Porque si tú dices, ok, yo voy a perdonarlo, algo que sucedió 6 meses atrás, y la persona que te hirió dice, yo no me recuerdo qué sucedió. Es verdad. Imagínate. Sí, Sí. claro. Eso no funciona. Ok, para usted es bueno perdonar, claro. Si toma ese tiempo y fue algo, de gran magnitud, y si toma ese tiempo para sanar, ok. Pero si es algo uno que sucedió que no es de tanta de la gravedad de la situación, en esa semana misma, vete a esa persona y pedir perdón, habla con él. Me gustan los 3 pasos. Y oración, discusión Sí. y perdón. Es muy bueno, eso es para un libro. Y eso es lo que yo puedo entender de eso, porque Pablo y Bernabé tuve esa discusión, dice Hechos 15, 36 a 39, dice, después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevase consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, pero a Pablo no le pareció bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia, y no había ido con ellos a la obra, y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Después, una de las cartas de Pablo, él dice que Juan Marcos era un fiel obrero. So, hubo ese perdón entre ese tiempo. En su situación, claro, no hay text message, no hay phone calls que Pablo pueda llamar a John Mark diciendo, hola, Sí, ¿cuál fue el problema? Claro. Tenía que enviar cartas para llegar a ese tiempo para perdonar. Y para culminar el segmento, yo quería traer 2 puntos. La misión compartida con propósito de la armonía y la intercesión como vínculo de unidad. La pregunta es el siguiente: ¿cómo fortalece la oración la unidad entre líderes? ¿Por qué la oración es el clave? Hay tantas cosas espirituales que nosotros podemos hacer: cantar, leer la Biblia, hablar uno con los otros. ¿Por qué la oración es el clave? Porque en la Biblia, ¿por qué why does it highlight tanto la oración? ¿Por qué es integral como nosotros como líderes? Sí, básicamente la oración es vital. ¿Por qué? Porque es en la oración donde hay transformación.
Es Yes. en la oración donde Dios comienza a moldear nuestro carácter, donde Dios comienza a hacer que nosotros se produzca ese fruto del Espíritu. Y cuando nosotros, ¿verdad?, crecemos en esa área, automáticamente nosotros, como Dios cambia nuestra naturaleza, va a haber una naturaleza que va a ser pro unidad, va a ser pro no conflicto, va a ser Ujú. pro arreglar las cosas. Mm. Porque eso es una de las grandes diferencias, por ejemplo, entre la ley y la gracia. En la ley tenían que especificar todo. No cometerás adulterio, no robarás. Ellos tenían que especificar todo. ¿Por qué? Porque la naturaleza humana era pro a esas cosas. So, ellos tenían que decirle detalladamente. Pero ¿por qué ahora, verdad? En la gracia no hay que especificarlo todo. ¿Por qué? Porque en el cambio de naturaleza, porque la ley cambiaba tu comportamiento, pero no tu naturaleza. En Cristo, el Espíritu Santo cambia tu naturaleza. Yes. Por eso, en una naturaleza nueva, no hay necesidad de decirle a alguien no robe, porque en una naturaleza del Espíritu, esa persona nunca va a tener el deseo de robar. O no mates, porque en una naturaleza del Espíritu, esa persona nunca va a tener ese deseo de matar. Y lo mismo viene en la unidad entre los líderes, en la iglesia en general. En la oración, cuando Dios transforma nuestra naturaleza, esa naturaleza nos va a llevar siempre automáticamente a tener comunión y paz, y hermandad y amor los unos con los otros. Ujú. La oración también, yo pienso que es lo que te lleva a estar en sintonía o, como hemos estado hablando, en armonía, ¿verdad? A veces escuchamos como que, tú escuchas a alguien decir, no me siento bien, y entonces otra persona viene y le dice, ponte a orar, ¿verdad? Porque, ¿verdad? Sí, sí, ajá, Ponte sí, a orar, sí. ¿verdad? Es porque te sientes off, no, pues entonces arregla las cosas con Dios para que esa armonía entre los líderes y entre todo el mundo pueda fluir. Sí. So, yo creo que por eso la oración es tan importante, porque es lo que nos Yes. ayuda a estar en la misma sintonía. Y dice el verso, Padre nuestro que está en los cielos, our Father in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Jesús ahí en ese versículo está diciendo que se haga su voluntad aquí en la tierra como en el cielo. La oración es que comunicación con tú y Dios, y Ujú. Dios a ti. Cuando yo oro, yo aprendo de la voluntad de Dios. Ujú. Dios tiene solamente una voluntad, un plan. No tiene backup plans. Solamente tiene su perfecta voluntad. So, le toca a nosotros a descubrir cuál es la voluntad de Dios. Y por eso yo puedo entender de que la oración trae transformación y que la oración trae unidad. Dice en Santiago 5:16, confesaos vuestras ofensas uno a otros y orad uno para otros, para que seas sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Colosenses 1:9-10 dice, por lo cual también nosotros desde el día que los oímos, nos cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en todo bien obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Amén. Dios y Jesús en su ministerio, primordialmente su ministerio fue de oración, de sanidad, de sanación, de deliverance, pero Jesús siempre tomaba ese tiempo en él solo, a la búsqueda de Dios, a tener comunión con Dios Trino, Jesús, Hijo, Padre, Hijo, Espíritu Santo, ¿verdad? Ujú. Jesús tuvo comunión porque Él es Dios. Y Él fue para orar. Él fue para clamar a los discípulos, unos a los otros. Y el reto yo quería preguntar a Edgar, ¿cuál es el reto que nosotros como departamento tenemos a los líderes que hay en cuanto a la oración? Sí, nosotros como departamento, ¿verdad? Especialmente en cuanto trata de educación cristiana, es poder llevar a los demás líderes a entender
la importancia de la oración y lo efectiva, ¿verdad? Que es cuando viene a lo práctico. Por ejemplo, una de las cosas, ¿verdad? Que mencionaste Colosenses 1 de 9 al 10, es que dice que no cesemos de orar por vosotros y pedir que sea lleno del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. O sea, no solamente el cambio de naturaleza te va a llevar tú a poder tener unidad con los líderes de la iglesia y con los demás hermanos de la iglesia, pero también Dios ahí te va a dar sabiduría e inteligencia espiritual por cuanto haya situaciones, ¿verdad?, que sean de conflicto, ahí Dios te va a dar la solución. Cuando tú buscas a Dios en oración, mira, esta situación la vas a tratar de esta manera. Yes. Y cuando hacemos las cosas con la dirección de Dios, entonces vamos a ver los resultados, ¿verdad?, de cómo todo va para mejor. Yes. Muchas gracias por conectar con nosotros. Fue un placer estar con ustedes y que seas esto una bendición a sus vidas. Muchas gracias. Amén. Amén, Dios le muchas bendiga. gracias a todos. Dios les Gracias. bendiga.